Mis hermanos, nos ponemos de pie, por favor, para orar. Vamos a pedir la bendición del Señor. Te damos gracias, Padre querido, por una rica oportunidad que tú nos brindas. Pedimos que tu Espíritu pueda guiarnos en todo, dirigirnos en todo y bendecir esta clase, a pesar de algunas ausencias que tendremos en este día, pero que tu bendición sea de una forma muy poderosa sobre nosotros, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, dándonos la fortaleza necesaria para vencer y triunfar todas las dificultades, luchas y tribulaciones. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, repito, por la dicha que tenemos en estar una vez más reunidos, congregados en tu santo nombre, alrededor de tu palabra. La honra, la gloria, la alabanza y el poder damos a ti y nuestra profunda gratitud por todo que eres, por todo que es y por todo que estarás haciendo. Santo eres el nombre del Señor. Muchas gracias. Oramos agradecidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen vuestros asientos. Página 16. Seguimos con el mismo libro. Los profetas menores. Página 16. Vamos a tratar de no sobrepasar el horario para que no se quede muy apretado por el tema que a las 3 tenemos el otro equipo del básico. Página 16. Los profetas menores. Los 12 así llamados profetas menores se distinguen de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. En el canon hebreo están agrupados en un solo libro, llamado los 12, con los 3 primeros profetas mayores forman 4 libros, conocidos como los profetas posteriores. Los profetas anteriores son también 4 en número: Josué, Samuel, Reyes. La Biblia hebrea tiene, por lo tanto, 8 profetas en su segunda sección llamada los profetas. Daniel estaba en la tercera sección entre los escritos. Desde la época de Agustín, parte final del siglo IV, la Iglesia Latina ha empleado el término profetas menores por su brevedad, no por su falta de importancia, a distinción de los profetas mayores. Es decir, que la Biblia hebrea tiene una configuración diferenciada, ¿no?, en comparación a nuestras Biblias. Requisitos para el ministerio del profeta, ¿no?, o por lo menos la visión de los sacerdotes y profetas en el Antiguo Testamento. Bastante interesante, son 6 requisitos. Para los sacerdotes y profetas, el carácter de ambos tendría que ser santos. El matrimonio ya queda una diferencia. Los sacerdotes, un sacerdote estar casado con una virgen, no podía casarse con una viuda, ni ramera, ni con repudiada por fornicación. Qué interesante esto. Ya los profetas no se establecen requisitos específicos. El testimonio y hogar de los sacerdotes. Si un sacerdote tenía hija soltera que comenzase a fornicar, por ser esto deshonra al padre y al ministro, la joven era quemada hasta morir. ¡Wow! O sea, ser hija de un sacerdote soltera tenía un problemita cuando era flagrada en el acto de fornicación. Mientras que las exigencias no había para los profetas. Físico.
El físico del sacerdote sin defecto no podía ser ciego, ni cojo, ni mutilado o castrado, ni sordo, ni con pie ni manos fracturados, ni jorobado, ni enano, ni tener nube en el ojo, ni sarna, ni empeine, ni testículo magullado. ¡Wow! Esto es impresionante respecto a los sacerdotes. Mientras que los profetas no se establecen requisitos específicos. Y por fin el linaje, una sola tribu, Leví, mientras que los profetas de todas las tribus. Es decir, las exigencias para ser sacerdote eran muchas y algunas poquito duras en comparación las exigencias para los profetas. Sin embargo, ambos, sacerdotes y profetas, tenían que tener vidas santas, fuerza moral y el poder de Dios en ellos. Era la única credencial humana que tenían los profetas de Dios. Pero una pregunta. Hágala. Porque hoy en día en la actualidad más que todo se practica, yo sé que eso es enseñanza, pero ¿cuál es la finalidad de los sacerdotes católicos de no casarse? ¿Cuál es el fundamento bíblico que ellos toman para...? Vamos a volver a 1264, al año 1264. En este año el Papa Clemente II, basado en los ritos de la antigua Roma y Grecia, determina el código de celibato, es decir, que el sacerdote, el ministro, no podría tener relaciones sexuales y tener, por supuesto, esposa. Ahora, si nos fijamos bien, la Iglesia Católica heredó todas las creencias de la antigua Roma y a la vez de la antigua Grecia, y a la vez Roma y Grecia conectados con Babilonia. Entonces, en la antigua Babilonia había un rito, una costumbre de algunos sacerdotes, sobre todo a Dagón, a Astarte y a Belial, que me acuerda, los sacerdotes que adoraban a estos dioses en Babilonia eran prohibidos tener relaciones y hasta mismo casamiento, porque el casamiento, según ellos, era la forma de mantener el vínculo, la unión y la conexión espiritual. Puesto que entonces la Iglesia romana es un desvío del cristianismo promocionado por Constantino II a partir del año 313, cuando llega 1263 el Papa Clemente II, ¿entiende? Se adhiere a esta costumbre de la antigua Roma. Recuérdese que el Papa de la Iglesia Romana se llama, aparte de varios títulos, Sumo Pontífice. ¿Y escuchó esta expresión? Sumo Pontífice. ¿Por qué Sumo Pontífice? Porque él es un heredero directo de los sacerdotes que adoraban a un grupo grandísimo de dioses en la antigua Roma. Eran 482 dioses que se adoraban en la antigua Roma. Entonces, cuando todos los emperadores romanos recibían el título de sumo pontífice, empezó con Augusto César, Claudio, Tiberio, Nerón, Calígula, y ahí se fue. Y cuando Constantino une la iglesia al Estado, todo es transferido para dentro de un cristianismo desviado
y apostatado. Y de ahí entra de lleno en el año 504, en el Concilio de Nicea II, cuando se establece oficialmente la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, esta es la razón por que los sacerdotes católicos no se casan. En cambio, los sacerdotes de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa o Ortodoxa, que es el Patriarcado de Estambul, Turquía, sí, ellos son casados, porque no siguen las reglas de la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana no tiene este libro como autoridad mayor, es la segunda autoridad sobre ellos. La mayor autoridad en la Iglesia Católica son las bulas papales y las tradiciones. Las bulas y las tradiciones son, digamos, el caballo de batalla o el fundamento de su creencia. Y la Biblia queda relegada o puesta en segundo, tercer plano. O sea, base bíblica no hay para el celibato. Sin embargo, ellos heredaron todo ello de parte de la antigua Roma. En la página 18 tenemos la tabla comparativa de los profetas menores, o sea, un rápido vistazo para que conozcamos quién fueron ellos. Joel profetizó de 835 a 820 a.C. en Jerusalén, y el significado de su nombre, Jehová es Dios, conocido como el profeta de Pentecostés. Y Cristo es presentado por Joel como el bautizador en el Espíritu Santo. Jonás tuvo un periodo cortito de profecía, año 800 a.C. Profetizó entre Nínive y Israel, y el significado del nombre Jonás, paloma, conocido como el profeta misionero y presentando a Cristo como el gran misionero. Amós también tuvo un ministerio corto, solamente dentro del año 760 a.C. profetizó sobre Israel. El nombre Amós significa carga, conocido como profeta de justicia. Cristo es presentado como quien lleva nuestras cargas. Oseas también tuvo un periodo corto de profecía, 745 a.C. Profetizó sobre Israel. El significado de su nombre es salvación, conocido como el profeta de amor, y presentó a Cristo como fiel esposo. Miqueas también tuvo un ministerio corto, año 735 a.C. Profetizó sobre Jerusalén. El significado de su nombre, quien es semejante a Jehová, conocido como el profeta de los pobres, y presentó a Cristo como el mensajero. Sofonías profetizó de 630 a 622 a.C. sobre Jerusalén. Significado de su nombre, Jehová esconde, y conocido como el orador, presentando a Cristo como Salvador. Nahum profetizó de 625 a 612 a.C. sobre Jerusalén. Significado de su nombre, Consolador, conocido como el poeta, y presentó a Cristo como el vengador. Habacuc profetizó de 610 a 605 a.C. sobre Jerusalén. El significado de su nombre, abrazar, conocido como el filósofo, presentando a Cristo como el evangelista. Abdías, ministerio cortito dentro del año 586, profetizó sobre Jerusalén y Babilonia. El significado de su nombre, adorador de Jehová, conocido como el censor de la burla, y presenta a Cristo como poderoso para salvar. Ageo
también tuvo un ministerio corto dentro del año 520 a.C., profetizando sobre Jerusalén, y el significado de su nombre, Jehová ciñe. Conocido como el profeta de la construcción del templo, presentando a Cristo como el restaurador. Zacarías también profetizó en el mismo año 520, o sea, en 520 a.C. tuvimos dos profetas a la vez profetizando, y también sobre el mismo sitio, Jerusalén. El significado de Zacarías, Jehová se acuerda, conocido como el vidente, y presentando a Cristo como la fuente. Y por fin, Malaquías, el último profeta del ciclo de los profetas menores, profetizando en el año 435 a.C. sobre la ciudad de Jerusalén. El significado del nombre Malaquías, mi mensajero, conocido como el conferencista, y presenta a Cristo como sol de justicia. Entonces, una visión bien rapidita para que conozcamos un poquitito de cada uno de estos profetas. Ahora vamos a desarrollar un poquito cada uno de ellos también de forma detallada, pero a la vez resumida. Autor Oseas, fecha de la escritura entre 790 y 710. O sea, una cosa es la fecha de la escritura, otra cosa es el periodo en el cual el profeta profetizó. Como ustedes ven acá, ¿no?, en la tabla comparativa, Oseas profetizó solamente dentro del año 745, pero la fecha de la escritura, o sea, que el libro fue desarrollado, abarcó un periodo de 80 años, de 790 a 710. Curiosamente, el periodo que abarca alrededor de 45 años. El ministerio de Oseas, o sea, él profetizó un año, ¿ok? Pero la influencia de su ministerio se extendió por 45 años. Por eso que dice que el ministerio de Oseas se sobrepone al de los profetas Isaías, Amós y Miqueas. El título es el nombre del autor del libro y es uno de los personajes principales. A Oseas se lo ha llamado también el profeta con el corazón quebrantado, o profeta del amor. El trasfondo. El ministerio de Oseas al reino del norte comienza durante el reino de Jeroboam II en Israel y cubre sucesivamente los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías en Judá. El marco de este primer libro de los profetas menores es justo antes que Israel sea llevado en exilio a Asiria. Aunque la nación prospera, su condición espiritual es deplorable tanto con la adoración pagana e inmoral de Baal y Ashtoret, como la adoración a los becerros de oro que Jeroboam I había levantado en Betel y en Dan. Recuerdes entonces que la nación de Israel o el reino de Israel tuvieron dos reyes con el mismo nombre, Jeroboam, solo que uno es el primero y otro el segundo. ¿Y qué diferencias en sus gobiernos? Jeroboam I había levantado, ¿no?, los becerros de oro y levantó entre Betel y Dan, mientras que el reinado de Jeroboam II fue bajo el periodo de la influencia de la profecía de Oseas. Lugar de escritura: Israel, reino del norte. Destinatarios: el pueblo de Israel, reino del norte. Ahora vamos a ver las condiciones sociales y religiosas de la época de la escrituración de este libro.
sociales. Vamos en Oseas 4, 1, 2, que todas las esferas sociales desmoralizadas. Los gobernantes daban pobre ejemplo al pueblo, riquezas concentradas en unos pocos, las cortes de justicia corrompidas, jueces enriquecidos por el soborno, impuestos excesivos, conspiraciones, profusión de sangre derramada, asaltos en público, muerte, crimen y el vicio organizado. Los sacerdotes encabezaban bandas de bandidos, instigaban transacciones fraudulentas, temor e incertidumbre, la familia deshecha y la santidad del hogar y el matrimonio perdida, adoración a dioses traídos de tierras extranjeras, quebrantando la moral y toda fidelidad, embriaguez y esclavitud de seres humanos, condiciones religiosas. Los sacerdotes no daban la palabra al pueblo, conducían el pueblo al mal, haciendo atractivo el pecado, ceremonias impuestas, formales, sin significado y frías, ritos libres tomados del paganismo, donde no había pureza ni espiritualidad. Las llamadas mujeres santas, sacerdotisas, eran mujeres prostitutas, colocadas estratégicamente en los santuarios principales para atraer y satisfacer la sensualidad de los hombres. Degeneración, hombres y mujeres en el libertinaje entregados a la idolatría y adoración a otros dioses. Nos da la leve impresión que todo eso que estamos acá hablando de las condiciones sociales y religiosas no es algo novedoso, ¿no es cierto? Parece el escenario de los días de hoy y muy parecido, ¿no es cierto? Aunque yo me atreva, ¿no? Soy atrevido en deciros que hoy está 10 veces peor, muchísimo peor. O sea, la situación era de degradación, de degeneración total. El contenido. La vida personal de Oseas ilustra gráficamente su mensaje profético. Cuando Dios se lo ordena, el profeta Oseas se casa con la prostituta Gomer. En vez de ser fiel a su amante y perdonador esposo, Gomer regresa a sus antiguos amantes. Sin embargo, Oseas muestra diligencia a buscarla con compasión y hacerla regresar a sí. El mensaje de Oseas también es revelado a través del significado de los nombres que da a sus 3 hijos, Jezreel, Lo-Ruama y Lo-Amí, capítulo 1. Así como Gomer, la desenfrenada y licenciosa Israel, corre en busca de otros amores, en vez de ser fiel en su matrimonio a Dios. Sin embargo, el amor de Dios... la rebelión, la apostasía y la fornicación de Israel terminan haciendo lugar al amor de Dios. Finalmente, Oseas bosqueja la restauración de Israel y el nuevo pacto matrimonial. Por supuesto, si Dios llega o se acerca al hermano Job, vete, cásate con aquella prostituta. Job va a decir, ¿qué? No, Señor, yo ya estoy bien casado, no me hace falta un otro casamiento y peor todavía con una prostituta. O sea, ninguno de nosotros, si recibiéramos este orden de parte de Dios, tendríamos facilidad en cumplirla. ¿Estamos de acuerdo? Porque nadie se inclinaría a casarse con una prostituta, mucho menos tener una segunda esposa. Pero Oseas no era casado, pero fue a él, le ordenó a casarse con una prostituta. Algo duro, durísimo. Sin embargo, él tendría que ser obediente para que la experiencia dura que Oseas iba a tener sería la misma situación de la relación corrompida entre Israel y el propio Dios. Por ello que las palabras claves en este libro es matrimonio, perdón. Así como Oseas se casa con Gomer, el pacto que Dios hace con Israel representa el matrimonio de ambos.
Y así como Oseas obra con perdón y compra a su esposa adúltera de un mercado de esclavos. Wow, está en el capítulo 3. Así Dios con perdón continúa buscando los suyos. Y los temas del libro. El amor de Dios es incondicional, eterno y transformador. Dios nos ama lo suficiente como para castigarnos por nuestros pecados. Dios odia el adulterio físico y espiritual. No hay absolutamente nada que podamos hacer que nos pueda separar de la compasión y el amor de Dios. El interés de Dios por todo nuestro ser incluye éxito en nuestro matrimonio. El amor no correspondido en nuestra vida puede ayudarnos a entender mejor el dolor en el corazón de Dios cuando la humanidad rechaza su amor. O sea, la situación que involucró Oseas es una situación bastante parecida que involucra los días de hoy. El bosquejo muy cortito y práctico. 1. Oseas se casa con Gomer. 2. Israel comete adulterio espiritual. 3. Israel es juzgada por negarse a arrepentirse. Y 4. El amor de Dios por Israel promete restauración. Vamos a Oseas, leer algunos textos. Capítulo 4. Oseas, capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Quién de vosotros puede leernos? Oseas 4, 1 y 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Jurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Gracias, Pastor Daniel. Entonces, con estos dos versículos, Dios, a través de Oseas, ya trae, ¿no es cierto?, la pantalla de la situación espiritual de la nación de Israel, completamente corrompida y muy involucrada hasta la cabeza con tantos pecados y tantas transgresiones. Vamos a Joel. Vamos a empezar por las diapositivas para ganar tiempo, porque si vamos leyendo vamos a tomar muchísimo tiempo. Bueno, acá tenemos el listado de los profetas menores. Acá tenemos una tabla cronológica, o sea, para que entendamos en el tiempo el periodo del exilio en Babilonia, que fue entre 605 y 536 a.C. Los profetas antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Pero recuérdense que acá estamos hablando del exilio babilónico, no el exilio asirio, o sea, el exilio de la nación de Judá. Abdías es un profeta que está entre antes y durante el exilio. Abdías y Jeremías. Entonces, Abdías y Jeremías con el libro de Lamentaciones abarcan dos periodos. Ya Joel, Jonás, Amós están antes del exilio. Oseas y Daniel están prácticamente antes y durante el exilio. Miqueas antes del exilio. Ezequiel durante el exilio. Naum, Sofonías y Habacuc antes del exilio. Y los profetas después del exilio, Ageo, Zacarías, Malaquías. Entonces, Abdías y Jeremías son los únicos profetas que abarcan dos periodos, antes y durante el exilio, y los demás profetas encajados dentro de antes y después del exilio. Interesante que después del exilio tenemos tres: Ageo, Zacarías y Malaquías. Acá tenemos las fechas
que fueron escritas, fechas algunas de ellas aproximadas, y la mayoría de los libros escritos por sus propias manos, Ezequiel por Ezequiel, Daniel por Daniel, y así por adelante. Oseas, el profeta del amor. Oseas está hablando de salvación. Bueno, acá tenemos el bosquejo del libro del profeta Oseas. 1, el matrimonio de Oseas. Infidelidad, repudio y restauración. Ahí abarca un matrimonio, nacimiento de sus 3 hijos, la profecía de restauración, Gomer como símbolo de Israel y la redención de Gomer. Mensaje de Oseas, infidelidad, repudio y restauración de Israel. Adulterio espiritual de Israel, el juicio de Dios contra Israel, arrepentimiento hipócrita de Israel, registro de los pecados de Israel, predicción del juicio de Israel, el amor persistente de Dios sobre Israel, repetición de los pecados de Israel, cuidado pasado y enojo de Dios, y la promesa de Dios de restaurar Israel. Su actividad profética de Oseas: profetizó después de la expulsión del profeta Amós del territorio del norte, desde el reinado de Jeroboam II, 758 a.C., hasta el reinado de Oseas y la caída de Samaria, 722 a.C. Se casa con Gomer, fornicar, y compra una adúltera para representar la infidelidad de Israel, de Jehová, la infidelidad de Israel y la fidelidad de Jehová, Dios de Israel. Oseas profetizó durante los años de decadencia del reino del norte. Luego del reinado de Jeroboam II se presentaron tiempos difíciles en los cuales las revueltas, golpes militares y asesinatos de reyes eran episodios comunes, a tal punto que se cometieron 4 regicidios en un término de 15 años escasos. Regicidio, para quienes no saben el nombre, de regium. Regium en latín quiere decir rey. Regicidio, homicidio de reyes o de gobernantes. El significado del Oseas: Dios salva. Y Oseas tiene 3 hijos con ella, con la prostituta. Jezreel, Dios esparce, y lo Ruamá, no compadecida, y lo a mí no es mi pueblo. Acá tenemos el trágico matrimonio de Oseas y Gomer, que presentaba para los israelitas un vívido cuadro de cómo Dios veía su relación con ellos. Oseas se casa con Gomer, Dios esposa a Israel. Oseas es un esposo fiel, Dios es un esposo fiel. El amor de Oseas no es correspondido, el amor de Dios no es correspondido. La relación se rompe. Gomer va tras otros hombres, Israel va tras otros dioses. Gomer es indiferente a los sentimientos de Oseas, Israel es indiferente a los sentimientos de Dios. Oseas tiene una hija cuyo nombre, lo Ruamá, significa no compadecida. Dios no tendrá compasión de los hijos desobedientes de Israel. Oseas tiene un hijo cuyo nombre, lo a mí, significa no pueblo mío. Dios declara que Israel no es un pueblo. Oseas redime y restituye la adúltera Gomer. Dios redime y restaura a Israel, su nación infiel. O sea, bastante interesante el paralelo, ¿no?, entre Oseas y Gomer, Dios y Israel. El amor de Dios simbolizado en su elección y en los nombres de los hijos. Jezreel, esparcido; lo Ruhamá, no más misericordia; lo a mí, no sois pueblo mío. El amor de Dios a Israel está claro que es la temática más fuerte en el libro del profeta Oseas. Acá tenemos algunos textos de Oseas que son versículos para recordar. Oseas 6:6, Oseas 8:7 y Oseas 11:2 al 4. Este aquí es el más
conocido de todos, como también el 6:6. El 8:7 es un poquitito, pero estos dos, si tengo entendido, son los más conocidos. Ahora vamos a Joel, profeta del Pentecostés, sacerdote de un pueblito llamado Petuel. Jehová es Dios. Usó un suceso contemporáneo de su tiempo para describir eventos venideros. Desastre nacional. 2 graves plagas asolaron a Judá. Ten en cuenta que Oseas estaba volcado hacia ¿cuál nación? Oseas, Israel. A ver, ¿están todos acá? Oseas estaba volcado hacia ¿cuál nación? A Israel. Reino del norte. En cambio, Joel se vuelca hacia Judá, reino del sur, y presenta 2 graves plagas que asolaron a Judá: langostas y sequía. Langostas, Joel 1:4, y sequía 1:20. Crisis, lamento, desolación, arrepentimiento, restitución. Fueron los hechos o acontecimientos en esta orden, que todo ello apuntando para una promesa de restitución. Los días de Jehová de Joel: plaga de langostas, la invasión asirio-babilonia a la tierra y la gran batalla final, la batalla del Armagedón. O sea, Joel se volcó hacia acontecimientos de su propio tiempo y acontecimientos venideros del futuro, que culminará con la gran batalla final, la batalla del Armagedón, cuando Cristo regrese, ¿no es cierto?, desde los cielos con la iglesia glorificada para establecer, ¿no es cierto?, su reino en la tierra. El día de Jehová. Joel profetizó: el día de Jehová está cerca, y os restituiré los años en que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Joel 2:25. Si nos fijamos, todos estos nombres son nombres de insectos que trajeron una destrucción terrible sobre la nación de Judá. Las langostas eran las peores, pero si no fuera lo suficiente, el Señor envió más compañeros, envió orugas, saltones, revoltones, hizo un total desastre sobre la nación de Judá. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. El texto clave de Joel 2:28. Parte de esta profecía ya se ha cumplido en el día de Pentecostés, allí con Pedro, pero la parte llena, completa, se dará cuando Cristo regrese para rescatar el remanente de Israel al final de la gran tribulación. Regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía, como en el principio. Una otra gran promesa en Joel 3:23. Entonces aquí todo lo que hemos hablado está aquí, ¿no es cierto?, de una manera más desplegada, más detallada. En la página 22 tenemos un bosquejito bien corto del libro del profeta Joel: la invasión de langostas, misericordia de Dios a los que se arrepienten, juicio final y triunfo de Dios. Amós. Perdón, antes de... Hágalo. Ese versículo de Joel 2:28, por lo que leí ahorita, es algo que está por cumplirse.
una parte está cumplida. Donde habla de que los ancianos de las visiones. Vamos de nuevo a esta profecía que aún genera un poquitito de dudas. Vamos a Joel 2:28. De nuevo, ya lo hemos apreciado este texto, ¿no es cierto?, en la materia de escatología, en uno de los módulos. Joel 2:28 y los Hechos 2:17. Joel 2:28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora vamos a Hechos 2:16, pero no cierre Joel 2:28, mantenga también abierto a la vez. Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay semejanzas entre los dos textos de Joel y Hechos, ¿sí o no? Sí. Hay, pero también hay diferencias. Y las diferencias que hacen con que entendamos que la profecía de Joel 2:28 al 32 no se ha cumplido plenamente. Vamos a las diferencias. Joel dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y mientras que Hechos dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mí. Ahí tenemos la primera diferencia. Joel habla de derramaré mí. Pedro menciona como de mí. ¿Quién está incorrecto? ¿Quién está correcto? Ambos están correctos. Porque cuando Pedro habla de mí, él está hablando de parcialidad de lo que estaba allí se llevando a cabo, un derramamiento parcial del Espíritu Santo. Ahora tenga en cuenta que en el día de Pentecostés no fue un avivamiento. Si vamos a la Biblia, avivamiento es cuando Dios mueve una nación entera para que ella se vuelque a su palabra, a vivirla y a practicarla de lleno. Tenemos varios ejemplos de avivamientos.
en la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Y hoy, por un desconocimiento de estudiar las Escrituras, pastores, ministros renombrados y hasta mismo con buen estudio teológico insisten a afirmar, porque fueron enseñados así, pero la Biblia nos muestra distinto, que antes del rapto, antes del arrebatamiento de la iglesia, vendrá un gran avivamiento sobre la tierra. Hay un gran error respecto a eso, porque Pablo es tajante cuando él va en 1 de Timoteo capítulo 4. Si ignoramos estas palabras del apóstol Pablo, entonces estamos desmereciendo la palabra de Dios como un todo. Y la palabra de Dios no se anula, no se contradice. 1 de Timoteo capítulo 4, primera carta de Timoteo, Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Pablo es tajante, Pablo es directo. Pablo acá no está hablando que en los postreros tiempos estaremos probando de avivamiento. Al contrario, muchísimo al contrario, estaríamos probando apostasía, desvío de la fe, desvío de la corriente original, desvío de los senderos planteados por la palabra de Dios. Lo que está habiendo entre muchas iglesias son un despertamiento. Entonces, ten en cuenta, avivamiento involucra toda una nación, llevándola a volcarse de lleno a practicar la palabra de Dios. Despertamiento es un mover del Espíritu Santo de forma aislada y separada. No involucra naciones. En el caso de Israel, esto es lo que va a pasar con Israel al final de la gran tribulación. Otra segunda diferencia entre Joel y los Hechos. Perdón, pastor. ¿Un despertamiento y un avivamiento hay diferencia? Sí. Despertamiento viene de despertar. O sea, yo estoy como en un sueño. Porque, perdón, lo que la iglesia necesita ahorita es despertar. Exacto. Un despertamiento fuerte. Como dijo Pablo, de que despiertan. Tú que duermes, que Cristo te aclarará. El avivamiento o el despertamiento hay una diferencia. Sí, sí. Avivamiento, bíblicamente hablando, repito, bíblicamente hablando, solo va a alcanzar a Israel, al remanente de Israel en la última parte de la tribulación. Sin embargo, es complicado ahora. Porque también ahí Timoteo, Pablo dice a Timoteo que avive el fuego que hay en él. Despertamiento, está todo conectado a despertamiento. Tenga en cuenta que avivamiento involucra una nación por entero y el despertamiento involucra un grupo de personas o una persona de forma individualizada. El Señor quiere despertar a Daniel Cid, quiere despertar a Luis Prestes, quiere despertar a Job. Eso es despertamiento. Ahora, avivamiento, ahí involucraría una nación por entero. El último avivamiento que se sabe en la historia de la iglesia, por lo que se estudia, esta es una materia que vamos a estudiar la próxima clase, va a ser la historia de la iglesia, a ver si está correcto, va a ser la historia de la iglesia. A ver, sí, no, historia de Israel. Pero vamos a estudiar
en abril del año que viene la historia de la Iglesia 1. Y ahí cuando estudiemos esta materia vamos a darnos cuenta que el último avivamiento que alcanzó el planeta Tierra fue en mediados del siglo XVIII hasta la entrada del siglo XX, con un despertamiento fuerte en cuanto a la obra misionera, porque los países fueron despiertos por Dios para enviar misioneros. Segundo, un despertamiento respecto a una búsqueda más profunda de los dones ministeriales. Y tercero, un despertamiento al trabajo local de evangelización. Esto empieza con John Wesley en 1783 en Inglaterra y alcanza hasta Azusa Street en 1906 en Los Ángeles, acá en Estados Unidos. O sea, el último avivamiento que abarcó muchas naciones a la vez terminó aquí en el año de 1906. Desde 1906 no hay noticia, no hay registro claro que haya habido un avivamiento, o sea, tanto Estados Unidos, a la vez en Argentina, a la vez en Europa, a la vez en África. Lo que estamos viviendo hoy son despertamientos, o sea, a nivel local, de iglesias en un país A, B, C, pero muy a nivel local o a nivel de congregación o a nivel de personas, de individuos. Es normal, ¿no?, que muchos pastores han predicado esta idea del avivamiento en estos días porque no están sabiendo diferenciar, separar Hechos de Joel. Pastor, entonces cada vez que en esa época de los reyes y profetas, cuando Israel volvía a Dios, eso era un avivamiento. Esto. Porque la base era del avivamiento, la obediencia. Exactamente, volcada a la Escritura, al cumplimiento de la Escritura. Y pregunto, ¿estamos viendo hoy la gran cantidad de la iglesia en la faz de la tierra volcándose hacia la palabra? No, al contrario, cada día que pasa estamos viendo una iglesia a nivel mundial alejada, distanciada de la práctica viva de las Escrituras. O sea, no tiene más la Escritura como centro de su propia vida. En cambio, hemos visto en el Antiguo Testamento el avivamiento en el tiempo del rey Josías, en el tiempo de Jehosafá. La nación se postró fuerte ante el Señor, echó fuera todos sus dioses, los balaínes, y tuvieron como centro de su vida la Torá, la Escritura. Hoy está pasando con la iglesia cristiana en todo el mundo esto, no. Vemos Dios despertando una congregación aquí, una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, pero la apostasía es tan fuerte como Pablo predijo y profetizó en 1 Timoteo 4:1-2, que esta apostasía, que es profética, no permite, no que Dios no quiera, es que el hombre ha decidido. Y con el hombre decide, curiosamente, Dios, para que también haga cumplir su palabra, respeta el libre albedrío del hombre. O sea, la mayoría de la iglesia ha elegido no volcarse a la Escritura. Es curioso esto, ¿no? Una cosa es usted, su iglesia, su pastor, su congregación, y otra cosa es la nación por entero. ¿Estamos viendo Estados Unidos volcada a un avivamiento como nación? No. ¿Tiene que ser a fuerza una nación o puede ser una ciudad completa? Básicamente una nación, un pueblo. Lo que se sabe, hubo una, dentro incluso de ese espacio de tiempo, una chispa de avivamiento en Estados Unidos en el siglo XIX, justito en el medio de la guerra civil americana. Si ustedes hacen una investigación, el presidente Abraham Lincoln, que luego enseguida que terminó la guerra civil americana, fue asesinado. Pero 2 años antes de terminar la guerra civil americana, en 1863, si no estoy equivocado, Lincoln proclamó un periodo de ayuno y de oración en toda la nación.
Impresionante esto. Duró, si no estoy equivocado, dos semanas. Por 2 semanas, toda la nación americana fue convocada por el presidente Lincoln para orar, ayunar, para que Dios tuviera misericordia y volviera a reconstituir la destruida, destrozada nación americana en 2 partes. Cuando se dan decretos así y, por ejemplo, él es la máxima autoridad, manda a hacer ayuno de oración, pero si alguno lo está diciendo, pero no de corazón, ¿aún cuenta como avivamiento eso o qué pasa? El avivamiento, recalco, es cuando una nación por entero se decide a volcarse a la Biblia y tratar de vivirla palabra por palabra, renglón por renglón, letra por letra. Hoy no estamos viendo esto, mucho al contrario. Estamos teniendo en Estados Unidos, a nivel particular, una nación dividida socialmente, políticamente y espiritualmente. Estamos viviendo el mayor desastre que Estados Unidos ha vivido desde la Guerra Civil Americana. Y por ello algunos analistas políticos se atreven a decir que estamos nos acercando a una segunda Guerra Civil Americana. Me han preguntado esta semana si yo creo que puede haber esta posibilidad. Desafortunadamente sí. Aunque el actual presidente se retire, él va a dejar una nación herida, una nación destrozada, una nación dividida, que en cambio de unirla, se dividió más todavía, y lo que Estados Unidos está muy lejos de alcanzar se llama avivamiento. Sin embargo, como nuestro Dios es misericordioso, vamos a estar probando despertamientos, o sea, iglesias locales, congregaciones, concilios y personas. Ahora, a nivel nacional, ocurriría, ¿sabe cómo? Si el presidente Donald Trump tomara las riendas y llevara a la nación a proclamar ayuno y oración. Pero ojalá pudiera él hacerlo. Y él fue incluso aconsejado a hacerlo, porque él tiene un grupo de pastores que están a menudo orando por él, y él simplemente no ha hecho caso. Cuando un gobernante no hace caso de buenos consejos, las consecuencias son muy claras en la nación americana. Cuando un líder, la consecuencia cae al pueblo siempre. Otro hecho que me hace recordar, para que no seamos muy extensos en esta aclaración, cuando Adolf Hitler, no sé si vosotros ya habéis leído, decidió con su flota aérea, la llamada Luftwaffe, era la más poderosa en aquel entonces, esto fue en mayo de 1940, Hitler envió más de 180 aviones, sobrevolaron el Canal de la Mancha hasta alcanzar Londres, capital de Inglaterra. Londres fue bombardeada por 4 días sin parar. 50% de la ciudad fue destruida. La destrucción fue tan intensa que la gente salía a la calle y caía al suelo llorando de cara en tierra, de rostro postrado en tierra, gritando y pidiendo la misericordia de Dios, porque había sido una destrucción terrible. Cuando entonces, para la sorpresa de todos, Sir Winston Churchill, el primer ministro británico, sale a la calle gritando: vamos a hacer lo que los israelíes hicieron en los tiempos bíblicos. Fue tan fuerte la convocación del primer ministro Winston Churchill que llegó al oído del rey George VI, en aquel entonces el padre de la finada reina Elizabeth II. Y dicen los historiadores que por un par de horas Winston Churchill y el rey Jorge VI caminaron de manos tomadas en el centro de Londres y quedaron por más de 5 horas orando y gritando y pidiendo la bendición de Dios. Por fin, pasado aquel tiempo, ambos decidieron bajar un decreto que Inglaterra tendría que orar y ayunar por 4 días para que la flota aérea de Hitler no volviera más a bombardear ni Londres y ni tocar el espacio aéreo británico. ¿Y qué pasó? Hitler se burló, se enteró de eso, se burló. No, nadie impedirá
que mi mano destruya a Inglaterra. Así dijo Adolf Hitler. Él preparó su flota ahora en 400 aviones. La soltó desde Francia, cruzó el Canal de la Mancha. Pero según los historiadores, cuando la flota de Hitler llegó a la mitad del Canal de la Mancha, faltando 40 kilómetros para alcanzar el espacio aéreo británico, vino un viento occidental fuertísimo y una tormenta insoportable como nunca nadie antes había visto. Y la tormenta fue de tamaña intensidad que hizo retroceder todos los aviones de la Luftwaffe de regreso a Francia. Y de esta manera Hitler no alcanzó a bombardear Inglaterra por segunda vez. Y toda la gente va a la calle gritando: solo Jehová es Dios. Solo Jehová es Dios. Mucha historia, pastor, que los libros de historia no dicen, pero hay historias abajo de lo que pasó personal. Y esta es una de ellas. Esa es una de ellas. Que la media, la imprensa no tiene interés en exponerla, pero hubo una demostración clarita de que Dios contesta la oración de sus gobernantes. Como un gobernante toma la posición de arrepentimiento, de quebrantamiento, esto mueve el corazón de Dios de una manera que Él actúa en favor de la nación. En esta ocasión, muchos dicen que fue un gran avivamiento de una manera aislada que alcanzó a Inglaterra. Pero después de esto, nunca más. Inglaterra está solo bajando. Sobre lo que está hablando del texto, volvemos al texto de Hechos de Joel. Entonces, como esto fue parcial y esto falta aún todavía que cumplir hacia el aspecto de los sueños, siguen vigentes los sueños hoy en día, que aquí tienen coincidencia con un... Repito, todas las señales profetizadas en Joel están se cumpliendo dentro del tiempo de los hechos, o sea, de la iglesia primitiva hasta la fecha, pero tenga en cuenta siempre por mitad, por lo parcial, pero lo lleno va a ser en la gran tribulación, cuando Dios va a rescatar el remanente de Israel. Pero las señales sí siguen vigentes, siguen obrando, pero no de forma plena. Lo pleno todavía vendrá para que la profecía se cumpla. Es creíble que una persona sueñe con otra persona, sí, y que se le haga notar que está sucediendo algo, sí, por su vida o que puede pasar. Sí. Yo no soy José de Egipto, pero he tenido unos 8 sueños. Es complicado una persona recordarse 100% de detalles, es muy complicado. Hasta los científicos dicen que de un sueño bien detallado, lo mucho que logramos a retener en la memoria alcanza a 65%, 70%, pero 100% nadie logra a retener en la memoria detalles de un sueño. Pero he tenido a lo largo de mi vida 8 sueños bien detallados, tan detallados que me ponía de pelo en punta cuando se cumplían en los acontecimientos. Ahí empecé a entender, Dios está me hablando algo que a principio yo pensaba que fuera algo de mi subconsciente, pero no, es un aviso de Dios. Recientemente tuve uno, muy raro, y me hablando con detalles de punta a punta, y me recuerdo tanto que escribí en un cuadernillo para que cuando se cumpla tenga en cuenta que fue Dios. Pero hay sueños que no es Dios. Son cosas que alcanzan, por ejemplo, nuestro inconsciente. Digamos, solo un ejemplo. A alguien le falta con el respeto. Alguien le echa una bronca, le regaña y esto le causa un impacto psicológico. Es natural que hoy a la noche usted va a soñar con algo respecto a este impacto psicológico que usted sufrió, pero no va a soñar con detalles. Sin embargo, porque usted sufrió una presión externa, entiende que es normal. Ahora, uno tener un sueño con todos los detalles y estos detalles se cumpliendo al pie de la letra, ahí sí.
es una forma que Dios utiliza. Los detalles son algo que sí se va dando frecuentemente como forma que ha soñado. Sí, sí, como... Cuando se sueña que solamente tiene una expectativa, sería que se va a cumplir solo una expectativa y no tiene más. Como... Sí. Ahora, cuando es algo de Dios, uno tiene convicción. Quien está afuera no tiene esta convicción. Pero cuando uno recibe ese sueño, tiene esta convicción. Un ejemplo en la Biblia. Cuando Faraón, allá en Egipto, tuvo un sueño, quedó perturbadísimo porque no sabía si el sueño era algo de él o era un aviso de los dioses. De ahí vino José y José plantea detalles. Y aparte de plantear detalles, interpreta, que es lo más impresionante, no solamente los detalles, sino la interpretación de las 7 vacas gordas, de las 7 vacas flacas, de las espigas lindas, bonitas y de las espigas marchitadas, feas, ¿no? Hablando de los 7 años de abundancia y de los 7 años de hambre que iba a pasar Egipto. Y lo más increíble, si usted se acuerda en el texto, Dios en este sueño dice a Faraón la estrategia de proteger a Egipto de la destrucción, que de todo de lo cosechado se separara un quinto, 20%, o sea, de una cosecha, 20% de esta cosecha tendría que ser guardada para justamente prepararse cuando viniera los 7 años de hambre. De esta manera entonces entendemos que es un sueño que viene de parte de Dios, con detalles, con interpretación y con instrucciones. Y Daniel le dijo el sueño sin que le mencionara. Esto fue más increíble. La profesora dijo, no le voy a decir si es cierto que eres tú de Dios, dime el sueño y luego le digo. No, esto fue más tremendo, fue más fuerte. Esto fue demasiado impactante. Nabucodonosor había soñado, no se recordaba, no sabía de nada. Ahí vino Daniel, trajo a la luz el sueño, interpretó el sueño y dio instrucciones en el sueño. O sea, cuando la cosa viene de parte de Dios, no hay dudas, hay simplemente convicción. Hay dudas de quienes están alrededor, que es normal, ¿no? Ni todos tienen las mismas gafas de fe, ¿no es cierto? Las lentes de la fe. Pero cuando uno recibe de parte de Dios, la convicción es inamovible. Hasta uno es blanco de burla. ¡No! Soñador José de Egipto. Si un día Job, por ejemplo, tiene un sueño de estos, van a decir, estás de panza llena. Comiste tamales en demasía, estás ahí eructando sueños raros. Y ahí cuando se cumpla, la gente va a quedar de quejo caído porque Dios le dio un sueño. O sea, Dios está listo para darnos sueños. Depende que creamos. Una vez tuvimos una visita en la iglesia y le al pastor, me dije, porque ya era noche, me dije, mejor vámonos a la casa a dormir para que Dios nos hable por sueño. ¿En serio usted hizo esto? No, ¡Wow! Me hizo recordar un pastor en Argentina. Lo planteó porque ya era noche y vamos, podía tener por sueño. Un pastor en Argentina en el año 96, Pastor Juan Salazar, en la provincia de Córdoba. Su iglesia estaba al borde de la división. De ahí él recibió una inspiración de hacer una vigilia de las 9 de la noche hasta la 1. Y dijo a la iglesia, volveremos a las 6 de la mañana. Vamos a dormir 5 horas porque yo estoy haciendo una prueba con Dios. ¿Y cuál es la prueba? Solamente él, la esposa y 5 obreros se han puesto de acuerdo que el Señor iba a darles a uno de ellos un sueño respecto a cómo iban a lidiar con el problema que estaba provocando la división de la iglesia. A la 1 de la mañana todos fueron a la casa, todos fueron a dormir. A las 6 regresaron y uno de los diáconos cercanos al pastor, yo tuve un sueño. Y tanto que es tan detallado que él llevó un cuadernillo con todo anotadito, todo apuntado. Yo estaba allí.
fui un testigo, y leyó en voz alta, esto se va a cumplir en 4 días. En 4 días, los que están promocionando esta división van a ser avergonzados públicamente. El Señor va a traer a la luz el pecado de cada uno de ellos. Es el pecado de fornicación de uno, de adulterio de otro, de estelionato de otro. Era interesante, ¿no? 4 días y 4 hombres que estaban por detrás de una trama para dividir un grandísimo ministerio en Argentina. 4 días después vino todo a flote, todo a flote. Los 4 fueron a la iglesia, a la oficina del pastor, y los 4 confesaron. Igualito al que ese hermano diácono había dicho. Y el hermano pastor, ¿cómo vamos a hacer para encarar a los culpables? No, ellos se van a presentarse. El Espíritu va a molestar tanto a ellos que ellos van a venir con sus propias piernas caminando y van a entrar en su oficina, porque él vio en el sueño, en su oficina, van a caerse de rodillas llorando y van a confesar el pecado. Y en ese sueño el Señor te ordena, pastor, usted tendrá que expulsarlos de la iglesia porque ellos no tienen arrepentimiento, sino remordimiento. Y así pasó. Por último, perdón. No me recuerdo si qué palabra, pero dice que no creamos a todos los sueños. ¿Verdad? Correctísimo. Y hay sueños que son de Dios y hay sueños que no son de Dios. El que sueña tiene que estar 100% seguro de que su sueño... La convicción. Porque si cuenta un sueño y ese sueño es cerrado, hay un gran peligro. Por ello, De muerte física y de muerte espiritual. Por ello que hay que tener mucha prudencia a no exponer de forma pública mientras no se tenga la convicción. Cuando uno tenga convicción, es correcto que haga público, pero si no tiene que la convicción, no, vino de Dios, quietito, porque esto puede destruir una congregación a causa de una alarma falsa. Y esas alarmas falsas muchas veces, en cambio de levantar la fe de muchos, enfría la fe. Entonces hay que tener mucha prudencia y discernimiento. ¿Es de Dios o es de panza llena? ¿Comí una pizza cargada, tamales cargados, o estoy teniendo una revelación clara? Debe de pedir una dirección antes de Seguro. darlo o decirlo, porque a veces los sueños son de muerte. Exacto. Y no sabe realmente si es que es específicamente para eso o no es eso. Entonces debe de pedir la dirección, porque si un ejemplo lo soñé ayer y se lo vengo a contar, un ejemplo soñé con usted y se lo vengo a contar, pero no tengo una confirmación de parte de Dios que sí, me da el ok de que sí va a suceder. Entonces, ¿de quién es el error? Va a ser mío, porque no he pedido una confirmación de parte de Dios. Hace 2 años un evangelista que no me era simpático, no gustaba de mí, tenía fuertes celos. Él tiene sus razones. Se acercó a mí, tuve un sueño con usted, hermano, acostado en una cama de hospital, lleno de tubos, todo destruido. Yo veía su cara rota, su pierna izquierda, iba describiendo, y mi esposa estaba. Así que usted ponga en orden su casa, que el Señor le va a poner en un lecho. Bajé la cabeza, mi esposa angustiada, cerró los ojos. Hermano evangelista Ezequiel, se llama Ezequiel. Usted no tuvo un sueño infeliz, al contrario, le felicito. Pero la persona de la cama no soy yo, es usted. No, yo vi clarito, era usted. No, es usted. En 6 días Dios va a aclarar esto. No, es loco, es usted. Arregle su vida, que el Señor le va a meterle en la cama. 6 días después, él sufrió un accidente de moto. Y tal cual el sueño, viviendo en el sueño, pasó con él. Y me dio lástima porque yo fui a visitar en el hospital. A veces los sueños no solamente son para por ejemplo, si han soñado por mí de muerte, que me hagan matar la persona. A veces no puede ser para uno, sino que puede ser para... Ahí está, en este caso,
Él me vio en la cama, pero él era la persona, el blanco. Y tal cual él lo describió, me viendo, yo vi a él en la cama del hospital. Hoy está en estado vegetativo. Está en un coma ya 2 años y 3 meses. Hermano Adolfo, adelante. ¿Cuántas veces levanté la mano? 3. Son 3 mensajes, ok. 3. ¿Conocen a la hermana ahora, todos ustedes, edad? Ella nos dio un mensaje de que venía un problema bien fuerte para mi esposa y tal como dijo, el hijo de ella se acercó. Cuando nos pasa lo del chamaco ya sabemos que Dios nos había hablado. O sea, uno se acordó, papá nos habló que nos venía algo fuerte. O sea, ten confianza en papá, él ya nos había dicho que esto nos venía. ¿Conocen a Hessler? ¿Conocen a Byron? Ellos me han dado sueños que se me han cumplido. En una vigilia, ya que estaban hablando de las vigilias, Alex iba a ministrar. Alex, el de aquí de la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, la vigilia era administrada por los caballeros en luz, ¿verdad? Y yo invité a Alex y le dije al pastor Pablo, hermano, vamos a traer al grupo de alabanza de allá. Y dijo, está bien, pero no le dijo a los jóvenes. Y me dijo, Hessler, hay 2 ratas que se te levantan y te muerden un pie. Dice, una es grande y una es chiquita. Yo me hice orar y el chamaquito, el hijo del hermano Pedro, no nos dejaba subir al altar, que él era el líder y que nadie nos movía. Dije, hijo, pero ahora le toca al grupo que viene. No, dice, a mí nadie me ha avisado nada y a mí no me mueven. Ella me decía, levántate a ver qué hace. Y dice, Señor, aquí está la rata chiquita, dame sabiduría para no lastimarla. Porque Hessler me decía Wow. que yo la agarraba y que no la lastimaba, y que él me decía, mátala, písala. Le digo, no, déjala, nomás quítala. Dice, si usted no la lastimaba, nomás la agarraba y la movía. Yo me acuerdo del sueño y me le arrimo al chamaquito, le digo, mijo, ya está todo esto, se habló que así va a ser, ellos van a administrar. No, a mí nadie me ha dicho y yo no me voy a quitar de ahí. Dice, yo voy a administrar para el Señor. Digo, sí, mijo, tú le vas a cantar a tu Señor. Acuérdate que el Señor busca verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Tú vas a apagar tu microfonito y tú lo vas a hacer para papá porque tú amas a Dios. Me acordé que yo no golpeaba a la rata. Entonces están viendo que el sueño me sirvió. Y ellos preocupados, le digo, mami, el Señor ya me habló que esto se iba a levantar. El chamaco se levanta, se va para el baño y va bufando y está llamándole a Junior y a Danielito. Entonces le marca al pastor y ya dije, ay, la rata grande, ¿cuál será? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué está pasando? Y me acordé y dije, no voy a pelear con el pastor. Y el pastor se le olvidó avisarles. No, ellos ya saben que tenían que administrar a ustedes. Y yo bajé la voz. Y para que no, acuérdense que ya el sueño me había hablado. Y ya yo me relajé. Le dije, no, pastor, ya todo está arreglado. Ya Danielito ya entendió no, Xochitl le dicen, creo. Le digo, Xochitl ya entendió y ahorita él nos va a dar permiso y vamos a administrar. Para eso Alex ya está todo agüitado y, hermano, ¿qué pasó? Esta Galilea. Y ya le digo, no pasa nada, súbanse, todo va a estar bien. Solo que hice que agarré yo el micrófono, me paré enfrente y nunca le solté ya el micrófono a los chamacos y subí a los de la alabanza. Wow. Para no pegarle a las ratas. Para no pegar. Porque es lo que dijo Hessler. Dice, y usted no las quería golpear. Decía, nomás quítalas. Dije, Señor, no, esto me puede entrar en contienda, no voy a pelear. Y sabiamente me quedé tranquilito y ya me costó administrar con Alex para que los chamacos no se metieran. Y todo salió muy bien. Wow. Qué experiencia linda, hermano. Dios no nos deja confundidos. Siempre es un Dios que va a estar siempre nos aclarando. Bueno, volvemos a Amós. Vamos a detenernos de la lectura porque la lectura toma demasiado tiempo. Vamos simplemente a tener una visión, porque todo lo que está aquí, solo que aquí está más bien dibujado y resumido, y aquí estamos planteando con más detalles. Amós, el profeta de la justicia, porque él ponía bien en claro la cuestión de la justicia de Dios. El libro es bosquejado en 4 partes, ¿no? Introducción, juicio sobre las naciones, profecía contra Israel, 5 visiones de juicio y restauración de Israel. Denuncia de 8 naciones: Siria, Filistia, Fenicia, Edom, Amón, Moab, Judá y Israel. El famoso profeta que
vio un canasto lleno de frutas, ¿no? Vio una plomada, ¿no es cierto? Y vio, ¿no es cierto?, el Señor sentado en un trono de zafiro, con la imagen en fuego. Muy, muy interesante. Este profeta fue creador de vacas, o boyadero, o bueyes. Él solía a cuidar de bueyes. Amós, versículos para recordar. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Amós 3:3. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y Amós 8:11. Ciertamente viene días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. Amós 7:8. La plomada, vosotros sabéis que es para hacer con que una construcción tenga todo bien aderezadito, bien recto, bien puesto, para que no tenga diferencias ni para la izquierda o para la derecha. O sea, para que el edificio, cuando está siendo construido, no se quede torcido. Vamos a hablar del profeta Abdías. Abdías. La plomada es para edificar bien, es para enderezar. Y ya que tiene la plomada, de ahí empiezas a levantar todo bien derechito. Lo que está presentando ahí, eso se usaba antes. Ahorita son lasers. ¿De láser o estas de nivel con gotitas de agua? Si empiezas con la plomada todo bien, todo te va a ir bien en la vida. Sí. Porque vas Poner a aquí, para abajo, para fuera derechito, los demás que van a pegar los bloques en un dado caso. Se pegaba algo. Sí. No se pegaban nomás sacaban del nivel, por ejemplo, ponían hasta ahí arriba, o de donde iban a sacar el nivel, y ahí lo medían con el de abajo, que te queda la misma medida. y ponían el hilo también era Otra medida ahí. el hilo. Algo sencillito, pero funcionaba muchísimo bien. Muchísimo bien. Y Dios usa eso con el profeta Amós respecto a la rectitud del pueblo de Israel, que estaba completamente torcido, totalmente fuera del plomo del propio Dios. Abdías, siervo del Señor, o adorador de Jehová, como leemos la página 25. Consolar al pueblo de Jehová con la seguridad de que los que les habían causado mal no quedarían inmunes. La profecía de Abdías trata solamente un tema: el castigo de Edom por su conducta cruel y nada fraternal para con Judá en momentos de gran calamidad para esta. Pregunta: ¿hay alguna relación con Edom y la nación de Israel o no? ¿Existe alguna relación entre Edom y la nación de Israel? A ver si van a recordar de eso. Creo que hemos hablado sobre eso en la materia síntesis del Antiguo Testamento. ¿Qué relación hay entre Edom y la nación de Israel? A ver. No. Hubo una pausa acá dentro de la memoria. Se enfrió el motor. Las turbinas. En serio, hermano, ahora estoy sorpreso. ¿No estás recordando cuál es la relación entre Edom y la nación de Israel? Les voy a refrescar la memoria. Los edomitas son descendientes directos de Esaú, hermano de Jacob. Por ello la sangre judía también estaba en Edom. Simplemente Edom es una oveja negra dentro del parentesco de la nación de Israel. ¿Recordaronse? Edom, de Edom vino la descendencia de Esaú. Entonces,
Saúl es el padre de todos los edomitas, porque Edom quiere decir bermejo o color rojo. Trate de no olvidarse respecto a la importancia de Edom. Y Moab. ¿Hay alguna relación con la nación de Israel? No me lo creo. ¿No es Ismael? No. Ay, papá, ¿qué pasa con esta gente bendecida, de buenísima memoria? Están tomando mucho café. Dicen que el café borra un poquito la memoria. Por eso que siempre estoy con el descafeinado. Le voy a refrescar la memoria. Los descendientes de Moab salieron de la unión incestuosa de Lot con una de sus hijas. ¿Se acuerdan? Ahora tendremos que hacer un buen repaso del síntesis del Antiguo Testamento para no se producir problemas. Entonces, los edomitas son descendientes de Esaú. Los moabitas son descendientes de una de las hijas de Lot con su padre. Temas del libro del Abdías. Juicio sobre Edom, la promesa de Dios de destruir completamente Edom, el motivo de la destrucción de Edom, el día de Jehová, el juicio sobre Edom y otras naciones, la salvación para Israel. Abdías, profecía contra Edom, y el problema era orgullo y caída. El pueblo de Edom era un pueblo orgulloso, protegidos por cuevas altas, cumbres se sentían inexpugnables. Ese orgullo le llevó a despreciar a los pueblos que le rodeaban, especialmente al pueblo de Israel, con quien le unía un parentesco de hermandad. Y Saúl, llamado también Edom, era hermano de Jacob, llamado también Israel. La forma en que Edom se alegró del desastre ocurrido a Israel acarreó sobre él la ira divina. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían arrasadla hasta los cimientos. Salmo 137:7. Dios tiene por responsables a quienes se aprovechan de otros en su tiempo de angustia. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Isaú. Y el reino será de Jehová. Abdías, versículo 21. Juicio y destrucción de Edom. Orgullo, soberbia, egoísmo y burla. No se arrepintió. La crueldad contra su hermano Israel. Cumplimiento de la profecía. Ahí vamos a llegar a Jonás. Vamos a tomar un tiempito un intervalo de 20 minutos, ¿ok? 20 minutitos. Vamos a tomar un intervalo de 20 minutitos para descanso. Quizás algunos de vosotros desean picar algo, entonces 20 minutitos. ¿Quiere pollito pasado? Enseguida, voy enseguida al baño y ahí, en el regreso ya. Sí, entonces sí. Entonces sí. 100% sí. Okay. ¿Lo sabes de antes enseguida como que después se da? Enseguida, o sea, después.